La sanadora del emperador. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 2. Luisa Ferro. (27) Nuestra llegada a Yaishan se produjo en los últimos días del mes de la Granada, el quinto del calendario lunar. Nuestra flota arribó de manera escalonada para no llamar la atención. El buque de guerra de Ren no echó anclas hasta varias semanas después. Al igual que el conjunto de islas que jalonaban la desembocadura del río Perla, era de una belleza arrebatadora. Se encontraba dentro de una gran bahía y tenía una laguna llamada Hsiunghui, la cual dio cabida a todas las naves de nuestra flota, que eran cerca de 1 millar. Se accedía a ella a través de un canal estrecho. Era una isla relativamente pequeña, cercada de montañas con escabrosos acantilados. Al norte, las aguas eran poco profundas, perfectas para impedir que los grandes buques de guerra enemigos navegaran por ellas. Al sur estaba rodeada de abruptos islotes, ideales para que se apostaran nuestros centinelas. En algunas zonas había vastos terrenos de barro impracticable y canales de agua que conducían al río Yai. En las laderas de las montañas crecía mucha vegetación y grandiosas extensiones de árboles. Eso se traducía en agua dulce, combustible y techo. De las provisiones más elementales se encargaban algunos marineros locales, que las traían desde distintos lugares con pequeños juncos. Albergar a 200.000 personas no fue fácil. La gran mayoría de los militares dormían y hacían vida en los barcos. Algunas tropas terrestres se alojaban en barracones que habían levantado los carpinteros al poco de llegar. También se construyeron casas donde albergar a la familia imperial, a las mujeres de la corte y a los criados que estaban a su servicio. Todas las construcciones eran muy sencillas, pues se suponía que serían algo temporal. Por último, también se edificó un santuario para los restos mortales del emperador Duzong y los de su hijo Duanzong. Durante aquel otoño y gran parte del invierno se fortificó la isla todo lo posible para prevenir un ataque enemigo. Incluso se revistieron los cascos de los juncos con un lodo especial que repelía el fuego. Nuestras defensas estaban preparadas para hacer frente a una incursión sorpresa. Ren y yo vivíamos en una pequeña cabaña aneja a la vivienda imperial. Longyan y Avispa ocupaban uno de los cuartos. Hicimos de aquellas 4 paredes nuestro hogar durante las 6 lunas que llevábamos viviendo en Yaishan. En todo ese tiempo no hubo contacto alguno con las naves mongolas. Incluso comenzamos a pensar que habían dejado de perseguirnos. Fue lo más parecido a la normalidad que habíamos tenido desde que Ren y yo nos reencontramos en Guangzhou. Sabíamos que aquello no podía durar para siempre, que esa pequeña isla no sería la nueva capital de la dinastía, pero era un remanso de paz donde restañar nuestras heridas y restaurar la fe perdida. Yo proseguí atendiendo las consultas médicas de las mujeres. Cada vez eran más las que acudían a mí. Mi fama se había extendido. Raro era el día que no atendía un parto, un aborto o dolencias relacionadas con la fecundidad. Cercana la fiesta de Año Nuevo, me llamaron para atender un nacimiento. Al parecer, la mujer de un ministro comenzó con dolores de parto a las 7 lunas y media. Un palanquín me esperaba en la puerta. Avispa me acompañó. El ministro Long vive casi a las afueras, me informó mi eunuco mientras corría a la par que los porteadores. Este es su primer hijo. Su mujer ha tenido varios abortos. Es delicada y come muy poco. Lo que no entiendo es cómo me han hecho llamar tan tarde. La dama lleva más de un día con dolores. No lo sé, mi señora. Nadie me ha informado de nada. Los porteadores se detuvieron a la entrada de una casita muy parecida a la mía. Allí nos esperaba el ministro y la que me pareció sería su madre. Se lo veía muy angustiado. Al fin llegáis, sanadora Zeng. Mi madre os acompañará a los aposentos de mi esposa y os explicará. La mujer juntó las palmas de las manos sobre el pecho, a modo de saludo, y me indicó que entrara en la casa.
Avispa no siguió con mi caja de medicinas. Anteayer de madrugada comenzaron los dolores, me fue diciendo mientras nos dirigíamos a los aposentos. Creo que la criatura viene torcida y no hay manera de sacarla. ¿Y por qué han tardado tanto en llamarme? La mujer hundió la mirada en el suelo y no me contestó. No hizo falta que lo hiciera. Nada más atravesar el umbral de los aposentos, yo misma di con la respuesta. La matrona suprema y varias de sus ayudantes estaban atendiendo a la dama, que gemía y se retorcía de dolor. Me quedé petrificada. No había coincidido con ella desde hacía más de 6 lunas. Ambas nos rehuíamos. Ante mi sorpresa se acercó a mí e hizo un koto. Yo misma os he hecho llamar, sanadora Zen. Es un parto muy difícil. La criatura solo ha sacado un pie y no conseguimos que el nacimiento progrese. Dejé de lado mi odio hacia ella y la repulsa que sentía al estar en la misma habitación. Me centré en atender a la pobre mujer. Si no me equivoco, prosiguió hablando ajena a mi malestar, creo que se trata de la misma clase de parto que tuvo la concubina de vuestro difunto padre. No le respondí, examiné a la parturienta, y no me hizo falta mucho para ver que estaba en lo cierto. La criatura tenía un pie encajado en la pelvis. Necesitaré de vuestra ayuda, le dije secamente. Limitaos a hacer lo que yo os diga. Tomad un paño limpio y esperad mis instrucciones. Cogió un taburete de 3 patas y se sentó junto a mí. Me unté las manos con manteca de ganso y procedí a desencajar el piececito. La dama gritó de dolor, pero yo proseguí con mi labor. No me llevó demasiado tiempo. En cuanto bajó a su lugar, el resto del cuerpo se deslizó con suavidad. Sujetad el cuerpecillo sin tirar de él, le dije a la matrona suprema. Le saqué uno de los brazos, después el otro, y la cabeza salió sin que yo tuviera que intervenir. Era un varón. Comenzó a llorar con fuerza en cuanto se vio liberado. Era muy pequeño, pero estaba sano. Anuncié el sexo a la recién estrenada mamá y a la suegra, que no había perdido ripio de las maniobras que había llevado a cabo. Alabada sea Guanyin, un varón, exclamó la suegra elevando las manos al cielo. Yo misma iré a darle la noticia a mi hijo. Y salió todo lo aprisa que le permitieron sus lotos dorados. La matrona suprema me miró con gratitud. Por primera vez desde que la conocía, vi bondad en sus ojos. Sabía que lo conseguiríais, sanadora Zen, me dijo mientras le cortaba el cordón umbilical. Yo guardé silencio. Las matronas lavaron los orificios al recién nacido, lo asearon y lo envolvieron en una toalla para entregárselo a la madre. Esta lloraba de felicidad y, en cuanto lo cogió, contó los dedos de las manos y de los pies. Miró sus orejitas y si tenía alguna mancha de nacimiento. Es perfecto, dijo con voz débil por el cansancio. Que el gran Buda os inunde con su luz, sanadora Zen. Me parece un milagro tener a mi hijo en los brazos. Que la diosa de la misericordia os conceda salud para criarlo, le respondí yo con una sonrisa. La suegra regresó con su hijo. La precedían varias criadas con servicios de té, huevos de colores y pastelillos. Ordenó que lo dejaran todo sobre una mesa y nos invitó a celebrar el feliz acontecimiento. Yo no tenía intención alguna de permanecer más tiempo junto a la matrona suprema, pero tuve que tomarme varias tazas de té por cortesía hacia la familia. Una vez que me pagaron mis honorarios me marché. Me ofrecieron un palanquín para regresar a mi casa, pero lo rechacé alegando que me apetecía ir paseando. Nada más salir, Avispa me miró con fastidio. Lamento el inesperado encuentro con la matrona suprema. ¿Quién iba a pensar que se atrevería a llamaros? La verdad es que me ha sorprendido su proceder. Ha antepuesto su deber a sus sentimientos, tal y como he hecho yo. No la criticaré por ello. Mi eunuco abrió la sombrilla y me la entregó para que no me diera el sol del mediodía, aunque estábamos en el primer mes y la temperatura no era muy elevada. Cuando ya nos habíamos alejado bastante de la casa, próximos a una gran arboleda, escuché que me llamaban.
Era una de las ayudantes que trabajaban para la matrona suprema. Me detuve pensando que tal vez había complicaciones con la recién parida o con el bebé. La matrona suprema os pide humildemente que esperéis aquí. Desea hablar con vos. Avispa y yo intercambiamos una mirada de asombro. ¡Qué atrevimiento! Mi señora no tiene nada que hablar con ella, se apresuró a contestar por mi Avispa. Pues la mía cree que si le interesará lo que tiene que contarle, repuso ella imperturbable. Mientras tanto, vi a la matrona suprema avanzar a toda prisa. Sus pies eran grandes como los de las criadas y no tardó en llegar a mi altura. Necesito hablaros, sanadora Zeng, me dijo con el mismo tono imperativo que tenía por costumbre. Mi eunuco se interpuso entre las dos. Ni se os ocurra dirigirle la palabra. Sois una víbora. Yo le di la espalda y seguí caminando, pero ella no se dio por vencida. Sé dónde está vuestra verdadera madre. Soltó. Me detuve en seco. Luego me volví como el tigre que era, dispuesta a saltarle encima si me estaba mintiendo. Ella se acercó unos pasos. Ante mi silencio, prosiguió hablando. Jamás he matado a ningún recién nacido. Aunque os cueste creerlo, les he salvado la vida como buenamente he podido. Nunca he cobrado por entregar una criatura a una madre que no tenía hijos propios. Y si no encontraba a quien entregarla, la dejaba donde alguien pudiera encontrarla. Le sostuve la mirada sin creer una palabra. Ella insistió. Me he jugado el pellejo salvando a mis niñas. Cuando el consejo de ancianas viudas me ordenaba sacrificar a una princesa, yo la sacaba del jogón a sus espaldas. Me da lo mismo si creéis que soy una mujer sin corazón. No lo soy. A vos os dejé en un cestillo en el río Qiantang porque estuvieron a punto de descubrirme, pero me escondí tras unos matorrales hasta que vi como vuestro eunuco os recogía y os llevaba con él. Y miraos ahora, sois la sanadora del heredero aparente. ¿Quién os dice que no lo seréis algún día del Hijo del Cielo? Sus palabras me dejaron atónita. ¿Decía la verdad o intentaba convencerme para borrar la opinión tan nefasta que tenía sobre ella? Avispa mantenía una actitud de cautela. Me pareció que también comenzaba a cuestionárselo. Veo que vaciláis, sanadora Zeng. Me conformaré con haber sembrado la duda en vuestro corazón. Eso es suficiente para mí. Decidme entonces por qué el Consejo de Ancianas Viudas quiso deshacerse de mí. No es a esta humilde persona a quien corresponde responderos a eso. Vuestra madre tiene todas las respuestas. La encontraréis aquí, en Yaishan, en el barracón que construyeron para las ancianas concubinas. Volví a mirar a Avispa. Ambos nos llevamos la mano a la boca para ahogar una exclamación. No podía creerlo. Pensábamos que se había marchado a Mongolia Interior con la gran emperatriz viuda Xie, respondí asombrada. Ella negó con la cabeza. Al parecer, permaneció en palacio mientras la gran dama estuvo enferma, y cuando ésta sanó y pudo emprender viaje, se apiadó de ella y le ordenó que se reuniera con el resto de sus hermanas en el sur. Se la confió a un terrateniente fiel a nuestra dinastía, que la llevó hasta Guangzhou. Fue allí donde se unió al séquito de la corte. ¿Cómo lo averiguasteis? Conozco a su criada, la vi hace 2 lunas buscando hierbas para ella en el bosque. Creo que no se encuentra bien de salud. Escuchar aquello me inquietó. ¿Sabe ella que me encuentro aquí? La dama Meilin ignora que estáis viva. Pero creo que no os resultará difícil poder visitarla. Puedo concertar un encuentro entre ambas, si es que me lo permitís. Seré discreta, por supuesto. Mis matronas son de entera confianza y yo no estaré presente cuando os conozcáis. Sois la sanadora Zeng. Visitáis a muchas enfermas sin distinción de rango. No resultará extraño. Y querrá verme. Se quedó pensativa unos instantes. ¿Qué madre no querría conocer a su hija a la que creía muerta? Claro que querrá conoceros, yo le contaré toda la verdad. Sacudí la cabeza, incapaz de comprender por qué lo hacía. ¿A qué se debe tanta generosidad por vuestra parte? Cuestioné reticente.
¿Acaso buscáis redimiros o que os entregue una generosa recompensa? Bajo la dureza perpetua de su rostro, sus rasgos adquirieron cierta dulzura. Ninguna de las dos cosas. Lejos de lo que podríais suponer, tengo la conciencia limpia y no tendré que responder por mis actos ante los dioses cuando llegue mi hora. Hago esto porque os admiro como mujer y como sanadora. Y vuestra madre solo me provoca lástima. Ha vivido recluida en el palacio de las viejas concubinas desde que nacisteis. Nadie merece algo así. Tendréis la oportunidad de conocerla y, quién sabe, tal vez podáis curarla de su mal. Noté que el valor me abandonaba al saberla enferma y abandonada. Concertad esa cita pues, mandadme recado con una criada. Ella asintió. 5 bendiciones, dijo por toda respuesta y se alejó junto a la otra matrona. Nada más alejarse, una náusea trajo un sabor amargo a mi boca. Avispa se apresuró a abanicarme. Estáis muy pálida, mi señora. ¿Os encontráis bien? Me han sentado mal el té y los pastelillos. Tal vez ha sido la tensión de este encuentro. Todavía no puedo creer lo que me ha dicho la matrona suprema. ¿Qué opinas, mi buen eunuco? Debo creerla. Él siguió abanicándome y me instó a que me sentara en una de las piedras que bordeaban el camino, a la sombra de un frondoso sauce. No os mentiré, mi señora. Estoy muy confuso. Parecía sincera. Me ofreció un pañuelo para que me secara el sudor que perlaba mi frente. La única manera de saberlo es acudiendo a la cita con vuestra madre. Aunque, para no pecar de crédulo, pediremos opinión a Longyan, a Mariposa Blanca y a Rayo de Luna. Tal vez también deberíais poner al corriente a vuestro marido. Con eso ya contaba. En cuanto llegara a casa pediría a Longyan que llamara a la honrada consorte, aunque dudaba mucho que ella pudiera ser imparcial, dado el odio que sentía hacia aquella mujer. Si ésta había dicho la verdad, le debía la vida de su hija. Eso cambiaría por completo el sentimiento que le profesaba. Regresemos a casa, avispa. Ya me encuentro mejor. Tal vez sería conveniente que buscara un palanquín. No es necesario. Por aquí no encontrarás ninguno. Caminar me vendrá bien. No paré de cavilar durante todo el camino. Estaba emocionada, pero por otra parte temía el momento de reencontrarme con mi verdadera madre. Me preocupaba la impresión que pudiera causarle y lo que tuviera que contarme sobre su vida y sus familiares. Cuando llegamos a casa tuve que tomarme una infusión con hojas de menta. Seguía con náuseas. Ren no había llegado todavía de hacer sus rondas diarias en el junco de guerra donde vivían algunos soldados y marineros. Longyan nos esperaba con la mesa puesta y las bandejas de comida que había conseguido en la cocina imperial. Disponíamos de varios hornillos para calentarla. ¿Qué tal os ha ido con el parto?, me preguntó. No traéis buena cara. Ha sobrevivido la criatura. El niño está bien y la madre también, le respondí, pero hemos tenido un encuentro bastante tenso con la matrona suprema. Una sombra oscureció el rostro de mi eunuco. Si se ha atrevido a molestaros, se las verá conmigo. Le pedí que se calmara con un gesto de la mano. Lo mejor es que te cuente lo que ha pasado. Procedí a narrarle lo ocurrido y lo que me había dicho. Me parece increíble, Amita. Realmente os pareció sincera. Avispa también lo cree. Él asintió con la cabeza para confirmarlo. Longyan me miró con los ojos muy brillantes. Yo no vi a la dama Meilin en la ciudad imperial, aunque no es nada extraño dado los miles de antiguas concubinas y damas que había. Puede que esté en lo cierto y la gran dama se apiadara de ella y le permitiera reunirse con sus hermanas. Creo que debéis acudir a la cita. No tenemos otra cosa a la que agarrarnos. Cabe la posibilidad de que diga la verdad. No se atrevería a engañaros de manera tan cruel después de las amenazas que le lancé cuando hablé con ella. Fue tal el alivio que sentí al escuchar aquello que me eché a llorar. Yo había perdido toda esperanza de encontrar a mi madre. Longyan me secó las lágrimas con un pañuelo y me calmó con palabras cariñosas. Se lo contaré a Mariposa Blanca, dije sonriendo. Seguro que se alegrará por mí.
Será mejor que no sepa nada por el momento. Contádselo cuando hayáis visto a vuestra madre. Así sabrá que la matrona suprema ha obrado de buena fe. Si se lo decís ahora, seguramente querrá tener unas palabras con ella y no nos conviene que la honrada consorte se sulfure. «28. Pasaron varios días sin que tuviera noticias de la matrona suprema. En cuanto vi la ocasión, hablé con Ren sobre mi encuentro con ella y las dudas que albergaba en cuanto a la historia que me había contado. Hay veces que creemos conocer a una persona basándonos en el comportamiento que tiene hacia los demás. Según tus referencias, la matrona suprema es una mujer hosca, incluso desagradable en su trato. Sin embargo, podría ser el modo de ocultar su verdadera forma de ser. Una manera de protegerse frente a los demás. He conocido a varios hombres cuya actitud se asemeja bastante a la de ella. Les cuesta expresar sus verdaderos sentimientos y parecen llevar una coraza impenetrable. Solo así se sienten capaces de afrontar el sufrimiento que les acarrea su cargo o la vida que llevan. Sea como fuere, tú estás viva y la hija de Mariposa Blanca también. Ella os salvó la vida. ¿Creéis entonces que merece un voto de confianza? Lo creo, esposa mía. Te aconsejo que acudas a esa cita con la dama Meilin. Así sabrás si se trata de tu verdadera madre. Recuerda que yo me vi en la misma situación que tú cuando me contaron que mi padre me estaba buscando y me aseguraron que no era el hombre sin corazón que pensé que sería. Me abrazó con ternura. Sé que tienes miedo, esposa mía. 1000 emociones luchan y se mezclan en tu interior. No dejes que te avasallen. Sus palabras fueron un bálsamo, pero en los días que siguieron mi ansiedad volvió a crecer. Mi ciclo lunar se había retrasado. Ni siquiera había reparado en ello hasta que sentí las náuseas y los mareos que me asaltaban a diario. Tuve que detenerme a pensar cuándo fue la última vez que sangré. Fue Longyan quien me sacó de dudas. Y no porque yo le preguntara. Él llevaba la cuenta y una mañana, mientras cambiaba mis sábanas, me advirtió de ese detalle con una sonrisa que lo decía todo. Vuestro ciclo lunar se ha retrasado ya 3 lunas, Amita. 3 lunas, pregunté asombrada. No pensé que fueran tantas. Son las suficientes para que cualquier suegra os acosara a preguntas y os obligara a acudir a un médico que verificara un embarazo. Aunque imagino que no os habrá pasado desapercibido el cutis de porcelana que lucís, ni las náuseas, ni el asco que sentís cuando oléis la comida. Noté en su voz un deje de ironía. Oh, Longyan, pueden ser los nervios. Acuérdate de que cuando murió mi primer esposo me ocurrió lo mismo. Mi suegra dio por hecho que estaba embarazada y al final no fue así. Sí, lo recuerdo bien, mas esta vez es diferente. Ese brillo en vuestra mirada, la piel, vuestro cabello. Estáis más hermosa que nunca. Solo hay que ver cómo os mira vuestro marido. Él es médico, podría sacaros de dudas. Le consultaré a su debido tiempo, respondí. Aunque no necesitaba que Ren me lo confirmara. Mi instinto me decía que una vida estaba creciendo en mi interior y yo me negaba a creerlo. Él me miró con un gesto torcido de su boca. A pesar de que resultaba muy cómico, no me reí. En esos momentos me pareció que se estaba comportando como una verdadera suegra, aunque no se lo reprochaba.
Reconoced que estáis dando la espalda al hecho de que vais a ser madre. Y no creáis que no os comprendo, Amita. Estamos viviendo una gran incertidumbre. Y sí, puede que no sea el momento más adecuado para traer un hijo al mundo, pero gestar una nueva vida es lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer. Comencé a llorar. Longyan tenía razón. Se acercó a mí y me abrazó. Me acarició la mejilla con el dorso de la mano. No tengáis miedo, mi niña. La diosa de la misericordia os manda una criatura. Alegraos por vuestra fortuna. Seguí llorando. Si bien me alegraba tener un hijo de Ren, mi dicha hubiera sido más completa si hubiéramos estado en el pozo de las luciérnagas junto a nuestra familia. Peonía y la dama Chiu estarían felices por mí y me brindarían su apoyo incondicional, arropándome con su cariño. La anciana dama se jactaría ante sus hermanas de juramento de lo fértiles que eran las esposas del hijo de su hijo. Tía Lan y tía Wei le seguirían la corriente y me respetarían. Mi hijo nacería en un hogar confortable y seguro, no en una isla en medio de la nada o en un junco de alta mar. No se lo digas a nadie todavía, Longyan. Menos aún a mi marido. No quiero que se preocupe. Yo misma se lo diré cuando esté preparada. La duda ofende, Amita, dijo él con una reverencia a modo de chanza. Jamás os arrebataría ese honor, aunque debo reconocer que me costará morderme la lengua, pues de buena gana lo gritaría a los cuatro vientos. Me sentó bien que nos riéramos un rato, pero aquel momento de esparcimiento duró poco, porque los nervios volvieron a atenazarme al pensar en la gran responsabilidad que se me venía encima. Llamaron a la puerta y Longyan fue a abrir mientras yo me disponía a prescribir varias recetas en mi escritorio. Pasó un buen rato antes de que él regresara. Era la criada de la matrona suprema, mi señora. No pude evitar una exclamación de alegría. ¿Qué te ha dicho?, pregunté impaciente. Según me ha contado, el círculo de mujeres que rodea a vuestra madre es un nido de víboras, Amita. Ya sabéis cómo se las gastan algunas de las ancianas concubinas. Por eso, tal y como sugirió la matrona suprema, acudiréis a verla en calidad de sanadora. El Consejo de Ancianas Viudas ha accedido a que la visitéis. Es muy importante que vuestra relación con ella no llegue a oídos de las demás mujeres. La cuida una vieja criada que lleva sirviéndola desde que la dama Mei Ling llegó a la ciudad imperial para ser una concubina Kairen del emperador Li Song. Me dio un vuelco el corazón. Por fin conocería a mi madre natural. Estaba ansiosa por escuchar, de sus propios labios, la historia que estaba detrás de mi misterioso pasado. Sin embargo, me entristeció saber que vivía rodeada de maldad. Me constaba que las antiguas concubinas vivían apartadas del mundo y ese mundo no se esforzaba lo más mínimo en que no fuera así. Algunas no tenían acceso ni a las medicinas más elementales. Muchas morían en el más triste anonimato. Otras no podían reprimir su amargura y hacían imposible la convivencia en un ámbito social tan cerrado como el suyo. ¿Y cuándo podré verla? Esta misma tarde, a la hora del gallo. Es cuando las ancianas damas están más entretenidas, pues suelen bordar mientras una joven novicia lee en voz alta historias de mujeres virtuosas. Avispa y Rayo de Luna nos acompañarán. Ellos vigilarán que no haya chismosas escuchando tras las puertas. La espera se me hizo eterna. Apenas probé bocado a causa de los nervios, aunque casi todo lo que comía me sentaba mal. Llegada la hora, avisé a Mariposa Blanca de que me habían mandado recado para que acudiera a atender a una de las ancianas concubinas y que estaría ausente hasta la hora de cenar. No puso objeciones. Decidí no decirle lo de mi madre hasta que no comprobara con mis propios ojos que era verdad. Las casas donde vivían las ancianas damas estaban muy alejadas de la nuestra. Había que cruzar un puente que atravesaba un pequeño arroyo rodeado de exuberante vegetación. Eran los últimos días del primer mes y todavía refrescaba al caer la tarde. Nos abrió la puerta una mujer anciana y enjuta, vestida con un hanfu de sarga gris y un pañuelo anudado a la cabeza. Tras una inclinación de cortesía nos condujo hasta un aposento ubicado al final de un largo pasillo.
Longyan entró conmigo, pero Avispa y Rayo de Luna se quedaron fuera para vigilar. El aposento estaba en penumbra. Era austero, tal vez demasiado para una mujer que no había consagrado su vida a la religión. Un biombo, una mesa pegada a la pared, 2 sillas y una mesilla donde se había erigido un altar a la diosa Guanyin. Avancé con el corazón desbocado por la emoción hasta un estrecho catre. La mujer que yacía en él hizo intento de incorporarse, pero sus escasas fuerzas se lo impidieron. Me apresuré a agacharme sobre ella para que no se moviera. Sus ojos se clavaron en los míos. Aquella dama, de piel delicada y blanca, ojos de sauce, labios carnosos y barbilla altiva, era mi viva imagen. Fue como mirarme en un bruñido espejo que me revelara cómo sería mi rostro en un futuro. Un hormigueo me recorrió la espalda y sentí que se me erizaba el vello. Ningún lenguaje hubiera podido expresar lo que aquella mirada me dijo en un instante. La abracé con ternura y las lágrimas brotaron de mis ojos sin que nuestros labios fueran capaces de articular palabra. Permanecimos así mucho tiempo, hasta que ella rompió el silencio. Hija mía, estás viva, alabada sea la diosa de la misericordia. Alabada sea, madre. Sus dedos, largos y elegantes, recorrieron ávidamente mi rostro como si quisieran memorizarlo. Luego me tomó de las manos. Yo estaba fascinada, esperaba encontrarme con una mujer mayor, pero me asombré al comprobar que no debía de rebasar los 35 años. Parecía mi hermana. Te di a luz con 15 años, me dijo como adivinando mis conjeturas. ¿Quién es mi padre?, pregunté con demasiada impaciencia. Ella esbozó una sonrisa. Esperaba que tu rostro me revelara esa incógnita a mí también, pero al mirarte lo único que veo es una imagen de mí misma. Te hubiese reconocido entre 1000, hija mía. Sentí un escalofrío en la piel, como si me hubieran tocado la espalda unos dedos helados. Quería decir eso que había yacido con varios hombres e ignoraba quién era mi padre. Ante mi mueca de sorpresa, ella me pidió calma con un gesto sereno. Deja que te cuente mi historia, pues es la única manera de que comprendas qué pasó. Tal vez una hija no pueda elegir la sangre que corre por sus venas, pero sí saber la que anhelaba su madre para ella. Ordenó a la anciana criada que no sirviera té. Las manos de mi madre temblaron cuando se llevó la taza a los labios, justo antes de comenzar a narrar su historia. Provengo de una familia acomodada de Chagang, del clan Lee. Recibí una buena educación, pues sé leer, escribir y dibujar, aparte de las demás labores que debe realizar una dama. Entré en la corte con 14 años. Era una más entre los miles de concubinas Kairen que atestaban el gran interior. Por mi bajo rango y mi extrema juventud, solo tenía derecho a una criada, una cantidad aceptable de comida, algunos rollos de tela y los cosméticos y productos de higiene que pudiera necesitar. Mi familia aceptó mi reclutamiento a sabiendas de que sería muy difícil que yo llegara a conocer al emperador, y mucho menos a tener hijos de él. A lo único que puede aspirar una Kairen del más bajo rango es a satisfacer el apetito carnal del Hijo del Cielo, sin esperar más recompensa que esa, pues si por avatares del destino yo quedaba embarazada de su majestad, me obligarían a abortar. Hizo una pausa para beber un poco de té. Se la veía fatigada. Tenía la frente perlada de sudor y su respiración era agitada. La vieja criada le pasó un paño por la frente. Madre, si no os encontráis bien para seguir, os examinaré para intentar dar con la enfermedad que os aqueja y podemos postergar esta visita para otro día. No, dijo con determinación. Mi enfermedad tendrá que esperar. He guardado esta historia demasiado tiempo en mi corazón. Tanto que ya ha echado raíces. Se limpió las comisuras de los labios con un pañuelo y prosiguió hablando. Mi vida dentro del gran interior no fue fácil. Si llevas viviendo varios años junto a la dama Sui, te habrás dado cuenta tú misma de las intrigas y envidias que se tejen. Me ahorraré los detalles, pero te diré que no había pasado unas lunas entre los muros de palacio y solo con pensar que tendría que permanecer recluida allí hasta mi muerte me embargaba la zozobra.
El emperador jamás me había hecho llamar, como imaginé que ocurriría. Mis esperanzas al respecto eran nulas. Carecía de recursos para sobornar a los eunucos, menos aún para negociar una noche de amor con el emperador a través del jefe de eunucos Amanecer de Otoño, como otras con más mañas y recursos hacían. No obstante, el destino es caprichoso. Lo comprobaría más tarde. Una noche, de las muchas en las que el sueño me rehuía, salí a pasear por el jardín que compartíamos las Yushi, las Kairen que todavía no habíamos yacido con el emperador. Solía hacerlo sin la compañía de mi criada Ganso Gris, pues ella sí tenía el sueño pesado. Al llegar a uno de los rincones más apartados, donde casi nadie se atrevía a llegar porque corrían rumores de que había fantasmas, me pareció oír susurros apagados dentro de una de las cuevas de rocas. Al principio me asusté, pensando que podría tratarse de los espíritus hambrientos de los que hablaban. Aún así, la curiosidad pudo más que mi miedo y comprobé asombrada que se trataba de una pareja en pleno acto de intimidad. Quise ser discreta y retirarme sin hacer ruido, pero me puse tan nerviosa por si me descubrían que al intentar huir metí el pie en las raíces de un ficus y se me quedó atrapado. Intenté liberarlo, mas fue inútil. Sentía tanto dolor en mi loto dorado que me eché a llorar como la niña que era. Fue inevitable que la pareja me descubriera cuando salieron de la cueva. Ella era una concubina que recientemente había sido ascendida a honrada consorte, Gaifei. No diré su nombre para no empañar su memoria y no faltar a mi juramento de lealtad. Solo diré que era la favorita del emperador, la mujer más odiada y envidiada del Gran Interior. Ella podría haberme matado allí mismo para que yo no desvelara su secreto. Podría haberme estrangulado con su estola, taparme la boca y tirarme a un pozo u obligarme a que me colgara de un árbol. Nadie habría sospechado. Son muchas las que se suicidan llevadas por la desesperación y la soledad. Su amante, cuyo nombre tampoco desvelaré, podría haberme cortado el cuello con tal limpieza y rapidez que no me hubiese dado tiempo a gritar, pero no lo hizo. Me ayudó, liberó mi pie de la raíz cortándola de un solo tajo y me tomó en brazos. Me depositó en uno de los bancos y la honrada consorte secó mis lágrimas con su propio pañuelo mientras me decía, «Estoy en tus manos, hermana. De tu silencio depende mi vida. Y la tuya». Yo era muy joven. Mi inocencia y mi ingenuidad eran tan grandes que jamás se me hubiera pasado por la cabeza delatarla. No estaba en mi naturaleza ser despiadada o manipuladora. Me faltaba la pizca de maldad que a otras les sobraba. Le juré que jamás la delataría, ni a ella ni a su amante. Que guardaría su secreto en lo más hondo de mi corazón. Se lo dije con tanta vehemencia que me creyó. Agradecí a la diosa de la misericordia que así fuera, pues yo no mentía. Mi madre se llevó la mano al pecho y se lo palmeó con lágrimas en los ojos. Su criada, Ganso Gris, se las limpió con una ternura indescriptible. Los míos brillaban como ascuas. Miré a Longyan, él también estaba emocionado. Pese a mi juramento, prosiguió, la honrada consorte tomó sus medidas de precaución. Al día siguiente llegó a mis aposentos un eunuco llamado Joven Halcón junto con decenas de regalos de todo tipo. Él era el eunuco más hermoso que jamás hubiesen visto mis ojos. Alto y elegante como un gran señor. Sus ojos eran grises, del color de la lluvia. Dijo que venía de parte de ella y que sería mi esclavo hasta el fin de sus días. Supe enseguida que él sería mi sombra. Un espía cuyo cometido era informar de todos mis movimientos. No me importó. Joven Halcón llenó el vacío tan absoluto que sentía en mi alma. Trajo luz donde solo había tinieblas. Calor, esperanza, vida. Confieso que me enamoré de él nada más verlo. Yo era una niña y desconocía los placeres referentes al amor carnal, aunque había sido aleccionada por una nushi para satisfacer los apetitos del emperador. Conocía la teoría, pero no la práctica. Mi amor hacia él, por lo tanto, era puro. Con su sola presencia, su conversación y su compañía me bastaba. El rostro de mi madre era un sudario de dolor. Sus recuerdos eran tan vívidos que le costaba respirar.
Ganso Gris le llevó la taza de té a los labios para que se sosegara. Noté entre ellas un pacto de silencio que solo pueden tener algunas hermanas o aquellas almas gemelas que solo la muerte puede separar. Miré a Longyan. La historia de mi madre le estaba calando hondo. Lloraba con lágrimas silenciosas. No dudé de que él se sintiera muy identificado con aquella hermosa historia de amor. Tras un breve descanso, mi madre continuó. Con el paso del tiempo, comprobé que Joven Halcón estaba muy bien relacionado. A pesar de su juventud, era el preferido de muchos eunucos, sobre todo de Amanecer de Otoño. Este lo quería como a un hijo. Le consentía todos sus caprichos y estaba segura de que había accedido a que Joven Halcón fuera mi eunuco solo porque la honrada consorte así se lo había ordenado. Yo pasé de ser una Yushi invisible a ser una de las muchachas más envidiadas entre las Kairen. Todas chismorreaban sobre cuál sería el motivo de los regalos que recibía a menudo y el porqué de poseer un eunuco tan hermoso y codiciado por concubinas de alto rango. La honrada consorte me hizo un último obsequio. A través de Amanecer de Otoño me concertó un encuentro con el emperador. Cuando quise hacerle a aquel un regalo como agradecimiento, el jefe de eunucos lo rechazó. Dijo que se lo agradeciera a mi buena amiga y no a él. Así logré lo que durante tanto tiempo había anhelado, si bien en ese momento recibí la noticia como si me hubiesen arañado la piel con la hoja de un sable. Amaba a Joven Halcón y no deseaba más de lo que tenía. Mi vida estaba llena. Aunque mi deber filial me obligaba a cumplir con mis obligaciones, pues ese había sido el deseo de mis padres. Era mi deber acudir al lecho del Hijo del Cielo si reclamaba mi cuerpo y satisfacerlo en todos sus caprichos. La noche elegida, un grupo de eunucos del palacio del emperador me bañaron y perfumaron. Alisaron mi cabello con peines sumergidos en agua hirviendo y pasaron una varilla de incienso encendido por debajo de cada mechón. Perfumaron también todos los orificios de mi cuerpo y extendieron por mi piel una loción embriagadora. Luego me envolvieron desnuda en una tela de seda blanca y me llevaron hasta un palanquín. Fui transportada a los aposentos del emperador Lizong. Allí fui recibida por Amanecer de Otoño, que ordenó que encendieran varias velas rojas. Después me indicó que me metiera en la cama y esperara la llegada del Hijo del Cielo. Se consumieron 4 varillas de incienso antes de que hiciera su aparición. El emperador me pareció un anciano sin ningún atractivo. Tampoco su personalidad me cautivó. Pensé que estaba algo bebido. Aún así, hice de tripas corazón y esperé a que se metiera en el lecho. Creo que mi juventud avivó su lujuria. Su fama sobre su gusto por las jovencitas era bien sabida por toda la corte interior. Los rumores sobre que solía tomar una mezcla de hierbas que lo vigorizaban hasta alcanzar la fuerza viril de un joven se hicieron reales ante mí, pues consumó conmigo varias veces a lo largo de aquella noche. A partir de entonces me llamaba el 4.º día de cada luna. Los regalos aumentaron. Su Majestad me obsequiaba con objetos preciosos, joyas y rollos de seda que colmaban mis caprichos de mujer, pero yo lo único que anhelaba era estar con Joven Halcón. Una noche de tormenta, asustada por los relámpagos y los truenos, grité escondida bajo las colchas de mi cama. Mi eunuco se levantó enseguida y acudió a mi cabecera para tranquilizarme, como hacía siempre que el cielo descargaba su furia sobre la tierra. Aquella tormenta fue mayor que otras y la única manera que encontró de serenarme fue meterse en la cama conmigo y abrazarme muy fuerte. Tal vez fuese la situación o que realmente nuestros sentimientos habían ido creciendo ayudados por la convivencia tan estrecha que manteníamos. Joven Halcón me besó. Lo hizo con tanta ternura que logró ahuyentar mi miedo a la tormenta. Fue cuando descubrí que no era un eunuco. Él, era un hombre, estaba intacto, ni siquiera le pedí explicaciones. Nuestra pasión era tan fuerte que yacimos como marido y esposa sin importarnos las consecuencias. Esa noche fui la mujer más dichosa del Imperio del Centro. El silencio se instaló por unos momentos en la austera habitación. Las lágrimas corrían mudas por nuestros rostros. Mi madre suspiró e inclinó la cabeza para no mirarme a los ojos.
Perdona a esta pecadora, hija mía, dijo en un susurro. No tengo nada que perdonar, madre. No puedo culparte por haber amado a alguien tan bueno y galante como Joven Halcón. Pero no sé quién es tu padre. Y así con los dos. Eso no importa. Ahora sé quién es mi verdadera madre. No sabes el alivio que siento. Me tomó las manos con ternura. La miré a los ojos y volví a percibir que no necesitaba palabras para comprender qué sentía ella por mí. Su corazón me hablaba alto y claro. Aún debo contarte el resto de mi historia, hija mía. No descansaré hasta que lo haya hecho. Hacedlo pues, madre, os escucho. «29. Longyan y yo casi ni respirábamos. La historia de mi madre nos mantenía en un hilo. Ella prosiguió hablando. Mi ciclo menstrual se retrasó 3 lunas. Amanecer de otoño, que era quien llevaba las notas referentes a los días que yacía con el emperador, llamó al médico imperial. Me tomó el pulso tras un biombo y fue quien determinó que tenía un Shimai. No necesité su diagnóstico para saber que estaba embarazada. Llevaba semanas con unas terribles náuseas y todo lo que comía me sentaba mal. El emperador Lizong no tuvo hijos con su emperatriz Xie Daoqing, pero sí había tenido 4 descendientes varones con distintas consortes. Por desgracia, todos ellos murieron jóvenes. Incluso el hijo de su concubina preferida, Jia Yan, la hermana mayor del canciller Jia Sidao, la cual había muerto hacía más de una década, también falleció a la edad de 20 años. Fue un duro golpe para el emperador, pues en él había depositado sus esperanzas para que fuera su heredero aparente. Por otra parte, la honrada consorte, la dama a la que yo protegía con mi silencio, no le había dado hijos aún. Por lo tanto, mi embarazo causó mucha expectación. Si yo daba a luz un varón, sería el heredero al trono del dragón. Pero de lo que ya no estaba tan segura era de que el hijo que crecía en mis entrañas llevara sangre imperial. Joven Halcón y yo no volvimos a compartir lecho después de la noticia oficial de mi embarazo, pero nos habíamos amado muchas veces desde aquella primera noche de tormenta. Él siguió a mi lado, ofreciéndome su amor incondicional pasara lo que pasase. Yo tenía pesadillas, en ellas daba a luz a un niño igualito a Joven Halcón y me condenaban a muerte por adúltera. Mis miedos y mi mala conciencia no me dejaron disfrutar del embarazo. Aún así, el tiempo corrió raudo y al fin llegó el momento del parto. Me trasladaron a uno de los aposentos del Palacio Imperial. Tras casi 2 días de dolores, naciste tú, hija mía. Te oí llorar con fuerza cuando la matrona suprema te elevó en el aire por los piececillos y anunció tu llegada al mundo al grupo de ancianas damas y a su alteza, la emperatriz Xie. Ellas no se alegraron. Algunas chasquearon la lengua como signo de desaprobación, otras guardaron un silencio incómodo. El consejo de ancianas viudas se reunió en una sala. Yo estaba exhausta y al límite de mis fuerzas por el largo alumbramiento, pero oí como cuchicheaban antes de perder la conciencia a causa de la pérdida de sangre. Lo único que recuerdo de los 3 días posteriores es un gran dolor en el vientre, mucho calor y espantosas pesadillas. Cuando recobré el conocimiento, Ganso Gris estaba junto a mí. Agarró con fuerza la mano de la anciana criada. No había nadie más alrededor del lecho. Ella me dijo que llevaba 3 días inconsciente y que tú,
hija mía, habías muerto. Cuando escuché algo tan horrible, quise morirme yo también. Pedí que me dejaran ver tu cadáver para despedirme de ti. Necesitaba ver tu carita, acariciar tu cabeza y besar tus párpados. La matrona suprema me dijo que ya te habían enterrado en el jardín de la emperatriz. Que no merecía la pena llorar por la muerte de una rama inútil, que yo era muy joven y tendría muchos hijos varones. Me lo dijo con dureza y reproche, como si llorar por una hija muerta fuera un pecado. La odié por aquello. Aún hoy, después de más de 20 años, la sigo odiando con toda mi alma a pesar de que fue ella quien te salvó la vida y nos ha reunido aquí. A ella y a toda esa horda de ancianas damas que no se apiadaron de mi dolor. Pasé un mes en esos aposentos, los cuales me recordaban día tras día mi pérdida. Estaba deseando salir de aquellas 4 paredes, que para mí eran una mazmorra. Todas me miraban con desdén. Hasta las criadas de las grandes damas no disimulaban su desprecio. Yo había fallado a la dinastía al no haberle dado un heredero a su majestad. El emperador Lizong ni siquiera se dignó a hacerme una visita. Supe que jamás volvería a llamarme para compartir su lecho. Pasaría a ser una proscrita, una Kairen invisible, pero a mí no me importó. Amaba a joven halcón. Mi único pensamiento era volver a mis aposentos del palacio de las Kairen. Él estaría esperando mi regreso. Solo su amor sería capaz de salvarme de la desdicha y la desesperación. Jamás imaginé lo que me esperaba. Nadie amortiguó el golpe tan grande que recibí el día que regresé. Al llegar, un eunuco joven me recibió. Dijo venir de parte de Amanecer de Otoño y me informó de lo que había ocurrido durante el mes que estuve confinada en los aposentos de palacio. La honrada consorte se había suicidado misteriosamente. Su amante fue condenado a muerte por alta traición y joven halcón había sido regalado a un príncipe persa. En el viaje, su caravana fue asaltada por unos bandidos y a resultas de la reyerta lo apuñalaron y murió. Sin él, mi existencia carecía de significado. No deseaba vivir. No pudo seguir hablando. Su dolor era tan grande que rompió a llorar con desesperación. Se quitó el pañuelo que cubría su garganta y me mostró una gran cicatriz que surcaba su cuello de lado a lado. Las huellas indelebles de que había intentado suicidarse. Estoy viva gracias a Ganso Gris. Ella me encontró cuando estaba a punto de desangrarme. La maldije por haberme salvado la vida. Hoy le doy las gracias de todo corazón. De no haber sido así, jamás te hubiese conocido, hija mía. Me abrazó mientras llorábamos. Mis labios no dejaban de pronunciar la palabra, madre. Jamás había experimentado una sensación igual. Sentía que era carne de mi carne a pesar de que acababa de conocerla. Percibí que nos pertenecíamos la una a la otra. Ya ves dónde he terminado. En un mundo cerrado y asfixiante, rodeada de viejas arpías, donde reina la maldad, la envidia y la locura. Ese fue mi castigo por no dar un heredero a su majestad. Ahora, hija mía, cuéntame tu historia. ¿Qué ha sido de ti durante todos estos años de separación? La matrona suprema me dijo que tu eunuco te recogió del río Qiantang y que fuiste a parar a la casa de un médico, que eres la sanadora de la honrada consorte Sui y de su hijo, el heredero aparente, pero poco más. Le conté mi infancia feliz al lado de Longyan, de mi padre y de sus concubinas. El especial interés que sentí desde niña por la medicina. Mis sueños de convertirme en sanadora. El casamiento con el maestro Cao y mi temprana viudez. Le ahorré los detalles sobre mi relación con madre. No deseaba que sufriera pensando en que aquella mujer fue la que arruinó mi matrimonio con Hyun Kun y la que me repudió cuando enviudé. En cambio, le hablé de Ren, de quién era y del modo en el que había llegado a ser su segunda esposa. Le conté que era muy feliz junto a él, que era el amor de mi vida y que hacía poco menos de un año que había venido a buscarme desde Linan. Por último, sentí la necesidad de confiarle mi más preciado secreto. Estoy embarazada, madre. Mi esposo todavía no lo sabe. Me agarró de las manos muy fuerte. Alabada sea la diosa de la misericordia.
Miró con ternura a Ganso Gris. Le tomó una de las manos y la unió a las nuestras. Yo, a mi vez, cogí la de Longyan e hice lo mismo. Demasiadas emociones juntas, demasiadas lágrimas. Sabes, me dijo muy fatigada, me siento muy orgullosa de ti y me alegro de que hayas conseguido ser sanadora. Si te hubieses quedado conmigo en el palacio de las ancianas concubinas, jamás podrías haber perseguido tus sueños, porque vivirías recluida como yo. Invisible para todos. En cambio, te miro y veo una preciosa mujer por dentro y por fuera. Y, para colmar mi dicha, tienes un marido joven y apuesto que te respeta y te ama. ¿Qué más podría desear esta humilde persona? Lo único que he echado en falta toda mi vida ha sido una madre, pero no me quejo del destino que corrí en casa de los Zen. La providencia no se portó mal conmigo. Me envió a Longyan. Él fue, es y siempre será mi más querido aliado. Lo miró con una ternura indescriptible. Longyan no pudo reprimir las lágrimas bajo esa mirada que destilaba complicidad y una enorme gratitud. Madre le hizo un gesto a su criada para que le trajera algo. Ella buscó en el fondo de un cofre y sacó una caja envuelta en un retal de brocado. Se lo entregó a mi madre y ésta, con manos temblorosas, se lo ofreció a Longyan. Acepta este presente como muestra de mi agradecimiento, hermano. Al oír la palabra, hermano, mi eunuco cerró los ojos emocionado, pues era un honor el que le hacía llamándolo así. Hizo un koto y tomó el presente con extrema delicadeza. Lo desenvolvió y, al verlo, ahogó una exclamación. Era un ruyi, un cetro de 2 palmos de alto elaborado en oro puro. El fuste estaba grabado con alegorías relativas a la fecundidad. Terminaba en una bola que semejaba una granada abierta, símbolo de longevidad y de una descendencia numerosa. Los granos eran rubíes. Fue un regalo de su majestad. Me lo obsequió cuando me quedé embarazada. Esta clase de ruyi solo se le otorga a la emperatriz. Fue un honor excepcional. Mi eunuco enarcó las cejas asombrado. Este humilde siervo no merece algo tan valioso, dama Meilin. Ya fui recompensado con creces criando a vuestra hija. Ese fue el regalo más grande que pudieron concederme los dioses. Acéptalo, buen Longyan, dijo mi madre. Este es mi pago por tus desvelos. Estás obligado a aceptarlo. Mi eunuco quiso excusarse de nuevo. Mi madre hizo oídos sordos y se dirigió a mí para dar el asunto por zanjado. A partir de ahora también me tendrás a mí. Solo espero que los dioses me concedan más tiempo de vida para poder compartirla contigo, hija mía. Quisiera, al menos, conocer a mi nieto. Hablaba como una moribunda que tiene el tiempo contado e intenta negociar con la muerte. Un día más, una semana más, una luna más. Aquello me inquietó, pues una de las condiciones no escritas en ningún manual para la sanación de un enfermo es que éste nunca debe dar por hecha la gravedad de su estado. Permitidme examinaros, madre, contadme qué os aqueja. Tengo una gran debilidad, me contestó. Apenas como por falta de apetito y siento que me falta el aliento al más mínimo esfuerzo. Estudié el color de su conjuntiva, su lengua, sus articulaciones, y le tomé el pulso. Tenía un estancamiento del ki debido a la debilidad del vaso y del estómago. Esto le causaba sensación de saciedad, de ahí la falta de apetito. El baisu blanco, junto con el fruto inmaduro del naranjo espinoso, solía ir bien para reabastecer el ki y fortalecer el vaso. Para que recuperara fuerzas, también le receté sopa de nidos de golondrina. Yo misma le di varios a Ganso Gris para que pudiera prepararla en el hornillo del aposento. De ese modo, nadie de las cocinas se quedaría con ellos. Le dejé aletas de tiburón y tendones de ciervo. Lamenté no disponer de sangre de gacela, puesto que la farmacia imperial estaba sin existencias. Ya atardecía cuando terminé de explicar a Ganso Gris la elaboración de las recetas. Amita, debemos irnos ya. Llevamos demasiado tiempo aquí y algunas de las ancianas concubinas podrían murmurar. Asentí apenada. La tarde se me había pasado en un suspiro.
Volveré en 3 días para ver cómo os sienta este tratamiento, le dije a madre. El Consejo de Ancianas Viudas no se negará a que os visite, pues debo vigilar la evolución de vuestra enfermedad. Contaré los días para volver a verte, hija mía. Confío en tu sabiduría. La despedida fue dura. Una parte de mí se negaba a dejarla ahora que la había recuperado, pero Longyan me apremió al percibir mis reservas. No podemos demorarnos más, mi señora. Asentí con la cabeza y me despedí de ella. Que Buda Amitabha os inunde con su luz, madre. 5 bendiciones, hija mía, respondió besándome en la frente. Cuando salimos, Avispa y Rayo de Luna estaban deseosos de saber los pormenores del encuentro. En cuanto dejamos atrás los barracones de las antiguas concubinas, tuvimos que contárselo todo sin omitir ningún detalle. Ambos lloraron por lo emotivo de la historia. He oído casos como el de joven halcón, dijo Avispa. Falsos castrados, los llaman. Suelen ser familiares de algunos eunucos poderosos que consiguen hacerlos pasar por uno de nuestros hermanos saltándose los controles médicos pertinentes. Por eso, cada pocos años, el propio emperador ordena que se hagan exámenes médicos a todos los eunucos que trabajan en la ciudad imperial. Yo también he oído hablar de ellos, añadió Rayo de Luna. Si son descubiertos, el castigo suele ser ejemplar, la muerte a latigazos o el destierro tras haber sido castrados. Me pareció espeluznante. Joven halcón me inspiró una pena inmensa, pues a pesar de que ignoraba si fue castrado antes de emprender el viaje a Persia donde encontró la muerte, solo de imaginarlo se me erizaba el vello de la nuca. Rayo de Luna, le indiqué, puedes decirle a Mariposa Blanca que venga a cenar a casa. Sé que no la he avisado con la antelación debida, pero necesito contarle lo que ha ocurrido. Cuando me marché, le dije que iba a visitar a una enferma en el barracón de las ancianas concubinas. Es hora de que sepa la verdad. Asintió con una sonrisa. Se alegrará por vos, sanadora Zen. Ya de regreso en nuestra casita, mi esposo me esperaba en el jardín. No es que se lo pudiera llamar jardín como tal. Lo que pasó fue que aprovechando que varios árboles de la canela y del clavo, con su aromático perfume, y frondoso sangre de dragón ya estaban allí antes de comenzar a construir la casa, disponíamos de un refugio privilegiado al resguardo de miradas indiscretas. Avispa preparó té y nos sentamos alrededor de una mesita. La matrona suprema no mentía, esposo mío, le dije emocionada. He conocido a mi madre. Cuéntamelo todo, te escucho. No paré de hablar hasta que la luna asomó por encima de los árboles y la brisa nocturna me obligó a echarme una estola de grueso paño por los hombros. Él escuchó la historia de mi madre sin pestañear. Estoy fascinado, dijo. De todas las historias que hubiese imaginado, jamás me esperaría algo así. Las dudas sobre quién era en realidad tu padre quedan en una incógnita. Me temo que sí, pero no me importa. Mi verdadero padre fue el maestro Zen. Él me amó y me enseñó a amar la medicina. Le estaré eternamente agradecida, aunque si tuviera que elegir a mi padre natural entre el emperador Lizong y joven halcón no dudaría en escoger a este último. Ese es el padre que eligió mi madre para mí, el hombre al que ella amaba. Dieron el gong de la hora del cerdo. Miré extrañada a Avispa y a Longyan. Mariposa Blanca se demora en exceso, dije. No sabía que era tan tarde. Escuchamos jaleo proveniente del palacio, que quedaba a poca distancia de nuestra casa. Mis eunucos se levantaron presurosos para ver qué ocurría. Al poco llegaron con Rayo de Luna y Mariposa Blanca. Querida amiga, me dijo con voz apremiante. Sé que me has invitado a cenar para contarme que has conocido a tu madre. He obligado a Rayo de Luna a contármelo todo, pues me temo que las noticias que traigo son realmente terribles y no podemos demorarnos ni un instante. Ren y yo nos quedamos sin habla. Mi marido le ofreció asiento y la instó a que hablara. Ella no se sentó, se la veía muy nerviosa. El príncipe Tagut, Li Heng, ha capturado a uno de nuestros soldados en Guangzhou.
Lo ha torturado hasta que ha confesado dónde estamos escondidos y de cuántos barcos disponemos. Sus palabras nos dejaron consternados. ¿Dónde se encuentran ahora los mongoles? Nuestros exploradores han avistado naves Yuan a un día de distancia de aquí. Entonces, solo es cuestión de horas que den con nosotros, pues la distancia desde Guangzhou hasta Yaishan es de 2 días de navegación. Solté una exclamación de terror. Ren me abrazó. La relativa tranquilidad que habíamos disfrutado durante 6 meses daba a su fin. Fue un espejismo imaginar que se olvidarían de nosotros y que nos permitirían rehacer nuestras vidas sin ser perseguidos. Éramos un grupo demasiado numeroso para pasar desapercibido. No hay tiempo para huir, dijo Mariposa Blanca. Shang Shiji ha elaborado un plan. Sus instrucciones son que empaquetemos nuestras pertenencias en el menor tiempo posible y que seamos distribuidos en los barcos, donde intentaremos hacer frente al enemigo. ¿Hacer frente al enemigo?, cuestioné alarmada. Pero si la gran mayoría de nuestros hombres son funcionarios y civiles. No te alteres, esposa mía. Tenemos suficientes soldados para repeler un ataque sorpresa. De ser así, tal vez podríamos huir. Sí, puede que estéis en lo cierto, pero si la ofensiva se alargara no podríamos defendernos. Nos masacrarán. De cualquier modo, añadió Mariposa Blanca, ¿qué otra cosa nos queda por hacer? No podemos escapar de aquí. No hay tiempo. Ordenad que recojan todas vuestras pertenencias y que las lleven al junco imperial. Y se marchó como una exhalación junto a Rayo de Luna. Los acontecimientos se precipitaron. Todo fue caos. Nuestra pequeña isla se convirtió en un lugar de agitación general. Un hervidero de criados y eunucos acarreando bultos y enseres para trasladarlos a los juncos. Las mujeres lloraban agarradas a sus hijos. Las ancianas se tiraban del pelo desesperadas. Ren y yo nos miramos como si hubiésemos despertado de golpe de un profundo ensueño. Un espejismo en el que ya no había lugar para el amor idílico que habíamos vivido durante el tiempo de estancia en Yaishan. La realidad cobraba forma, y era un animal monstruoso que lo devoraría todo. Nuestros momentos compartidos, el lánguido olvido de la guerra al que nos abandonamos mientras nuestros cuerpos eran uno solo. Los besos, las caricias, las promesas, el futuro.